Estimados liderazgos, hoy ha sido una larga jornada que se da en un contexto de mucha adversidad, pero se dice muy bien que Dios de los males saca bienes. El día de hoy, que ha empezado para varios de nosotros desde las 4 de la mañana, ha sido un día en donde ha habido muchos elementos que nos dejan con elementos de esperanza en medio de muchas dificultades. Pese a todos los obstáculos que se dieron para que la gente no llegara a las diversas partes de la jornada del día de hoy, han salido adelante. Hubo detenciones de los camiones que venían de diversas partes de la República, hubo vallas y muchos policías y elementos de seguridad que no permitían que se asistiera, se llegara a ciertas partes, pero a pesar de todos los obstáculos, se pudieron tener todos los elementos que contemplaban aspectos tanto de carácter espiritual como de carácter cívico. Me da muchísimo gusto que hayan podido asistir desde el mero norte de México, como Monterrey, Nuevo León, hasta del mero sur de México, como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pasando por el Bajío, con Guanajuato, con Jalisco, el centro. Bueno, fue en verdad algo muy, muy hermoso. Ver toda esta gente con este corazón asistiendo con un gran esfuerzo y a pesar de los pesares, es algo que la verdad sí da gusto y da elementos de esperanza. Es también algo muy positivo todo el impulso juvenil que hubo. Eso me encanta. Yo he sido miembro de diversos grupos juveniles, he podido participar en ellos y también ser formador desde que iba en segundo de carrera. Soy profesor, primero de prepa y después de universidad, y es algo que a mí me gusta mucho, porque llena de esperanza. Tantos jóvenes que pudieron llegar y pudieron expresar y alzar su voz, fue muy bueno. También fue muy bueno ver esa sinergia, esa unidad que se expresó y que varios medios de comunicación ya no les quedó de otra más que reconocer la magnitud de las personas ahí reunidas. Fue algo en donde se vio claramente como la parte de Pino Suárez, la parte de Carranza, la esquina completa de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvieron pues estos contingentes de tantos estados de la República, llenos también de jóvenes que bueno, ya no pueden negar. También fue muy importante que se pudiera hacer la comparación y lo contrastante que resulta lo que hoy se conmemora a nivel nacional, que son los niños héroes que murieron por la patria. Así nos lo hicieron ver estos jóvenes que se subieron y fueron diciendo cada uno de los nombres de estos niños héroes, que se contrastó de manera dramática con los 10 ministros de la Suprema Corte que lo que hicieron fue votar por la muerte. Y entonces se fue nombrando a cada uno de estos ministros y se iba gritando fuerte y claro, votó por la muerte. También fue muy impresionante ver estos casos de mamás que quisieron compartir
su experiencia de tener una vida humana dentro del vientre y cómo se sonorizó los latidos del corazón y se pudo visualizar la vida humana que hay dentro del vientre materno. También fue muy relevante el poder escuchar a magníficos médicos, cirujanos y de diversas especialidades pronunciarse de una manera muy clara, muy contundente, para que no se atentara en contra de lo que es su principal deber ético, deber de conciencia, que es salvar vidas, no quitarlas. Fue también importante el ir escuchando a todos estos liderazgos de diversos estados de la República, diciéndole a la Corte que si bien o mal ya le falló 2 veces a todo el pueblo mexicano con los casos de Coahuila y los casos de Sinaloa, que no le fallara por tercera vez a los mexicanos, arrebatándole el derecho de objeción de conciencia a todo el sector salud. Y entonces entremos, porque hubo un momento en donde hubo una convergencia. Mientras nosotros estábamos en la concentración, alzando la voz fuerte y claro, y lo que iba pasando dentro de la Suprema Corte, que estamos seguros nos estaban escuchando. Lo que pasó fue muy relevante, porque hubo una constante, tanto en las sesiones pasadas como en esta, que fue en verdad la prisa loca, la insensatez del presidente personero de López Obrador en el Poder Judicial, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que con una voracidad, así como quiso y pudo acabar con la protección de la vida en los casos de Coahuila y Sinaloa, quería también acabar con el derecho a la objeción de conciencia. Y él quería que se declarase inconstitucional ese fundamental derecho. Lo que está en discusión en la Suprema Corte son 6 incisos, de la A a la F. El día de hoy, mientras estábamos ahí, se votaron 2 de ellos. Quedan pendientes 4. Y lo que ya podemos ver y que ya no hay marcha atrás es que declararon que el derecho a la objeción de conciencia del sector salud no es inconstitucional. Es decir, que no se puede tomar el principal propósito que pretendía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que Arturo Saldívar Lelo de la Rea estaba tan puesto para embestir. No se puede conceder que el derecho a la objeción de conciencia del sector salud, como está planteada en la ley de salud, sea algo inconstitucional. Y de manera un poco más clara y específica, podemos decir que en la discusión y votación, con 8 votos, por lo tanto queda en firme, es que la objeción de conciencia es un derecho personal médico y de enfermería que, desde su fuero individual, pueden ejercer para negarse a realizar alguno de los procedimientos sanitarios que forman parte de los servicios de salud que presta el Estado mexicano, cuando consideren que se opone a sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas y de conciencia. Por lo tanto, no solo no es inconstitucional,
sino que es parte de lo que es protegido por la Constitución. Esto de entrada es algo ya positivo. Dentro de todos los males que ha habido, esto es un paso a favor del respeto a la libertad de conciencia y en específico al derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, quedan 4 incisos más que de una manera súper mañosa Arturo Saldívar ya no dejó que se siguiera discutiendo y pasó a la siguiente semana. Aquí hay que ver que faltaba que se pronunciara Pardo. Recuerden que Pardo fue el único ministro que no votó esto terrible que se decidió con respecto a Coahuila y Sinaloa. Saldívar, de manera mañosa, no le permitió pronunciarse de cómo iba a manifestar su voto, sí, con el proyecto o no. Y esto porque a Saldívar pues ya le llegó de que podía perder también este inciso. Así que debemos de estar todavía muy pendientes de lo que ocurra el lunes de la próxima semana. Ya no pueden desdecirse del inciso A. Ya eso queda establecido. Sin embargo, Saldívar pretende, y esperemos que no logre, que de cualquier manera se tumbe el artículo 10 bis, pero no sobre el argumento de que la Corte declare inconstitucional el derecho a la objeción de conciencia, sino otras ambigüedades que puedan acarrear que nulifiquen el artículo, pero no declarando la inconstitucionalidad del derecho de objeción de conciencia. Esto ya implica pues mañas de pues estos ministros y sobre todo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que se ha convertido en el doctor muerte y también el gran restrictor de libertades fundamentales. Lo que ha hecho Saldívar en estas sesiones es terrible, es vergonzante, es en verdad, es un acto que va en contra de lo más fundamental y preciado que puede tener un ser humano, que es su vida y su libertad de conciencia. Sin embargo, hasta ahorita, el saldo de este día, de esta sesión, es que el derecho a la objeción de conciencia va ganando. No bajemos la guardia, sigamos insistiendo y estemos muy atentos, porque resultará clave ver cómo votan los siguientes 4 incisos. Y yo quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que se activaron, que cumplieron como ciudadanos y que alzaron su voz para defender a los que no tienen voz, para defender el derecho fundamental a la vida y también defender el derecho a libertad de conciencia y en específico el derecho a la objeción de conciencia del sector salud. Así que muchísimas gracias. Ha sido una larga, pero llena de elementos esperanzadores y positivos, una jornada que ahora sí pueden ver en varios medios de comunicación y que estaremos compartiendo también con ustedes, en donde ya no pudieron negar el alcance de esta voz, de esta ciudadanía activa por la vida y la libertad. Muchas gracias.